Seguir con la jornada, vamos a pasar a la próxima parte o a la segunda mesa, en la que vamos a hablar de la primera acción colectiva de Gas Natural Andalucía, de esa primera acción a la Ley de Acciones de Representación. Tenemos aquí para hablar de ello a don Fernando Santos Urbaneja, que es fiscal y terminó sus estudios de Derecho en la Universidad de Valladolid en 1988 alcanzó el grado de fiscal y desde entonces está ejerciendo en Córdoba. Tiene diversas publicaciones, actividades docentes y participación en elaboración de normas. Es muy conocido por su acción en pro de los derechos de los consumidores en el ámbito del Ministerio Fiscal, lo cual es una cuestión bastante insólita y es conocida su participación en la primera acción colectiva de la que va a tener la oportunidad de hablar. Y está con nosotros también don Alejandro Tuero González, que he dicho que esto de que los fiscales intervengan en pro de las personas consumidoras es una cosa insólita, y pues solo habrá uno, no, pues hay más de uno. Tenemos también aquí a don Alejandro Tuero, que ha ejercitado también acciones colectivas en temas muy diversos, como es la reclamación por cobros en materia de autopistas. Ha actuado también en acciones colectivas en materia de publicidad y competencia desleal, y es obviamente licenciado en Derecho, y alcanzó la profesión de fiscal en el año 2008. Ha estado en Gerona y ahora ejerce en Pontevedra, donde ha ejercitado estas acciones colectivas y donde también ejerce como delegado provincial de protección de las personas consumidoras, y tiene diversos trabajos jurídicos, y resaltaría de su personalidad la circunstancia, aparte de que que domina el inglés, de que durante toda su carrera, se ha mantenido estudioso y progresando en sus estudios en materia de consumo, lo cual ilustra el carácter proactivo del ponente que tengo a mi lado. Bueno, vamos a hablar entonces de esta evolución desde la actuación de la Fiscalía de Córdoba hasta la actual Ley de Acciones de Representación, ¿no? Y uno, cuando ya se queda con este título, empieza a tener dudas y un cierto malestar, porque suponiendo que esa ley se apruebe y suponiendo que uno quiera enterarse de cómo queda regulado, pues a lo mejor lo primero que tiene es una frustración, porque no hay una ley de acciones de representación, sino que el prelegislador ha optado por transponer la directiva sobre acciones de representación en una ensalada de normas cuyo título ahora no acierto a reproducir, pero que no contiene la expresión acciones de representación. Eso, a mi modo de ver, indica
la poca sensibilidad del legislador sobre la materia, una materia capital para la protección de las personas consumidoras, porque necesitamos una ley clara, sencilla, aplicable para promover los intereses colectivos de las personas consumidoras. Y este principio no parece muy... Pero bueno, de esto nos van a hablar nuestros ponentes. Y lo que me quiero quedar es que, pese a que no exista una regulación de la acción colectiva en España, que sí existe, pese a que la determinación de la regulación de la acción colectiva en España sea manifiestamente mejorable, la actuación concreta de los dos ponentes que tenemos hoy el honor de escuchar demuestra que una actuación pro persona consumidora, actuación que no es caprichosa, que responde a la obligación constitucional de proteger los intereses de las personas consumidoras, que concierne a todos los poderes del Estado, que la actuación entonces de cabal cumplimiento del ordenamiento constitucional, pese a las lagunas de la ley, pueden dar lugar a soluciones colectivas que son esenciales en el mercado de consumo, en el mercado de las condiciones generales de la contratación. Y bueno, con esto creo que la expectación creada por la intervención de nuestros dos invitados está más que justificada. Así que, si les parece, vamos a empezar por don Fernando, que también en el título de la mesa arranca con la primera acción, y luego seguiremos con don Alejandro. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la organización, gracias a UCE Asturias, Dacio, en fin, personifico en ti. Y gracias también por acogernos al Grupo 51, que somos esta especie de grupo de opinión, unión sin personalidad, que tenemos un fructífero debate en nuestro WhatsApp, ¿no? Bien. No sé por dónde empezar, porque cuando uno lleva aquí unas horas se va impregnando de los aromas, de las reverberaciones, de los discursos. Yo diría que fui jurista un poco al principio, casi no lo recuerdo, desde luego no un jurista reconocible hoy. Después he sido cronista mucho tiempo y últimamente cuentacuentos, nada más, Pero, ojo, reivindico el papel del cuentacuentos. Lo que pasa es que tienes que acudir a los cuentos cuando no tienes una historia buena, real. Y es que tengo una buena historia real. No es tan triste como la de José Mari. José Mari nos ha contado una historia de horror, pero no se la ha inventado, nos la ha contado. Yo no sé, la historia mía tiene luces y sombras, acabó bien y por eso, bueno, pues ayer me hice unos análisis que aseguro que están fetén, porque yo estoy bien, pero también porque procuro defenderme de tanta aflicción, ¿no? Entonces, yo voy a contar una historia, pero siempre es una manía mía un poquito los contextos, ¿no? Los contextos. Esto del consumirismo y de eso, pues siempre hablamos de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, 15 de marzo del 62, en su célebre discurso "Consumidores somos todos". Desde entonces, lo hemos tenido en la memoria, y en el año 83 la ONU declara el día 15 de marzo, todos los 15 de marzo, Día de los Derechos Mundiales, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Yo hice un año, no sé por qué hago estas cosas, estuve atento el día 9 de marzo, que es el Día del Disc Jockey. Lo hay, seguro que la UNESCO tiene el 9 de marzo el Día del Disc Jockey. Y el día 15 de marzo es el Día de los Derechos del Consumidor. Oye, pues lo del disc jockey no estuvo mal, 3 o 4 cuñas dijeron tal.
Estuve en estado de oración casi hasta las 12 de la noche del 15 de marzo. Nadie mencionó. Lo vamos dejando y mañana tenemos que rematar, Yo soy cronista. Bien. Esto si vamos un poco de América, que es donde surge todo el movimiento y las acciones colectivas, también por su idiosincrasia, también por su preparación de despachos, esto ya no lo sé, no lo he vivido. Dicen que cuando empezó a manejarse lo de las acciones colectivas se presentaron ante Reagan las grandes empresas y dijeron: oye, Reagan, pero esto va en serio, no nos vayas a complicar la vida. No nos vayas a complicar la vida con las acciones colectivas, ¿eh? Bueno, y ya voy a rematar este pasaje con Obama. Yo la verdad es que me encandiló Obama, decía unos discursos pro consumidor, y cuando sale Obama va a presentar, es una tradición ir a tocar la campana a la bolsa y dice: voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y le respondieron los de Wall Street: a ver si te atreves. Y dijo él: esos chicos de Wall Street, si quieren guerra, la van a tener. Ahí se acabó todo lo que hizo Obama por el consumo. Retórica. Bueno, crónica. ¿Y qué nos pasó en Europa? Pues en Europa nos pasa que ya no inventamos nada, nos están anglosajonizando todo, ¿eh? Todo. Nosotros no exportamos nada y llegan las acciones colectivas y dicen: esto es una maravilla, venga, vamos con ello. No nos preocupa el tema del hotelito encantador que no resultó tan encantador, sino las grandes empresas, a por ellas. Y vienen las directivas y es la primera fase que yo llamo de la ilusión. La ilusión por las acciones colectivas. Bien, y nos ilusionamos unos pocos. Y esa primera época de acciones colectivas se transcribe la Ley 39/2002 de octubre, que reforma la recién estrenada Ley de Enjuiciamiento Civil. Qué pena da tirar tabiques en una casa nueva. Ley de Enjuiciamiento Civil es la 1/2000, la primera reforma donde ya empezamos a complicarnos. Son aquellos 12 artículos donde, bueno, se recogía el espíritu de aquellas, pero que no encajan en el entramado técnico de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero nos ilusionamos. Se ilusionaron los servicios se ilusionó esa parte de la administración que entonces los ayuntamientos tenían competencias, ahora solo informativas. Esto se las quitaron, la ley de bases. Se ilusionó algún fiscal ilusionado y se ilusionó alguna asociación. Ya teníamos ahí el entramado de lo que después iba a ser en su devenir la acción contra gas natural. Claro, a mí cuando digo que se ilusionaron los fiscales, probablemente solo yo, pero es que yo lo veía tan claro, en esa visión constitucional del Ministerio Fiscal, a la luz del 124 de la Constitución, que conecta después con colectivos vulnerables, en este caso con el 51, era obvio que una de las instituciones que tenían que emplearse a fondo en las acciones colectivas era el fiscal. Me hicieron muchas entrevistas a raíz de aquello y decía: ¿pero usted cómo se le ocurrió? ¿Cómo esta legitimación? Y yo decía: hace tiempo que la esperaba, hace tiempo, bien. Se presentó muy pronto la ocasión, puesto que el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Córdoba recibió una serie de quejas, de reclamaciones iguales todas contra Gas Natural de Andalucía, porque estaba cobrando indebidamente por dos conceptos. Cobraba indebidamente por los derechos de alta y cobraba indebidamente por lo que llamaban el canon de finca. Te cobraba un alquiler por el cuarto del gas cuando el cuarto del gas era tuyo. Es como si vuestra compañía de seguros del coche te cobra un alquiler, un canon por tu plaza de garaje. Dice: oye, mire, si es mi plaza de garaje, dice: pero yo te echo el seguro, Ah, bueno, pues no sé, en fin, una cosa loca. Jurídicamente la cosa era sencillísima. Para cobrar
hacía falta previa habilitación legal, cosa que no tenían. Como no había previa habilitación legal, era objetivamente nula. Y aquí viene el secreto de que esto pudo progresar, que es que se podía entender. Se podía entender, lo entendíamos todo, lo entendía el ayuntamiento, lo entendía el juez, lo entendía el fiscal. Hago un pequeño inciso sobre las lamentaciones de José María que comparto. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que los jueces, cuando se enteran, lo hacen bastante bien, pero eso es aplicable al fiscal, al abogado, a cualquiera, cuando se enteran. Cuando no se enteran, cuando no nos enteramos, y no digo de las leyes, lo ha dicho, ¿verdad?, es que no sabemos de finanzas, no tenemos idea, no nos enteramos. Claro, cuando uno no se entera, porque si no se entera el juez y el fiscal, no se entera el fiscal o el abogado, el juez tiene que poner las confianzas en alguien. ¿En quién pongo la confianza? ¿Quién me va a sacar a mí de este atolladero? Bueno, tengo que escribir las fuentes de las sentencias, porque eso ahí donde explicaré todo esto. La pena es que no sabiendo, no entendiendo, han elegido ponerse de parte del enemigo de los consumidores. No se han puesto de parte del consumidor, sino del enemigo, incluso podía en algún caso emplear la palabra depredador. Dice, pero hombre, ¿cómo ha pasado esto? Yo esto soy opinar un poco pues porque se vive y se muere de sensaciones. Yo creo que esto es verdad, lo digo siempre, se vive y se muere de sensaciones. Y entonces el juez que no se entera le da seguridad el abogado de la compañía. Porque dice, hombre, este señor es un poco lo que decía José Mari, dice, son de buena fe, son rectos, son... En cambio aquí está esta señora Rosa González Villanueva, de torpe aliño indumentario, con un abogado que parece que tampoco se entera mucho. Y me voy a poner aquí. Claro, y dice, mire usted, es que resulta que usted tiene que estar ante la duda tiene que estar en beneficio del vulnerable. Yo en aquellos miles y miles y miles de folios, ahora diré que escribí, no se me caía de la boca la palabra equidad, que no es un invento, está en el artículo 3.2 del Código Civil, que dice que se juzgará en equidad solo excepcionalmente, cuando solo se fundamente, pero siempre hay que aplicarlo. Hombre, usted, mire, ¿por qué es consumidora? ¿Por qué es vulnerable? ¿Por qué es equitativo? Y ahora hay un concepto nuevo anglosajón como todo, que es el del abuso de situación injusta, que yo le quiero sacar mucho partido porque ya me ha venido un asunto precioso que tengo yo que sacarle petróleo a eso, ¿no? El abuso de situación injusta respecto de personas vulnerables. Pues no, el juez se pone del lado del enemigo de los consumidores. Y claro, si esto es el Tribunal Supremo, pues los demás ya a cumplir órdenes. De ahí para abajo, y decía, y no preguntan, pues los que hicimos la mili decían, como preguntes te quedas de guardia, ¿no? Pues no preguntan, ya está. Yo ya estoy en mi zona de confort. Si me lo ha dicho el Supremo. Si además, hombre, hay gente seria que lo avala. ¿Dónde está el problema? Esto lo explico yo así, de manera suave, cuando dice aquel borracho que perdió la moneda al final del callejón oscuro y se vino a buscarla donde estaba el farol. Y decían, hombre, pero si la moneda la has perdido allí. Dice, sí, pero yo aquí tengo la luz. Y yo tengo mi luz y mi zona de confort y pum, 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 pum. Y Europa, dice Europa para Eurovisión, Yo no tengo conocido mucho, pero desde luego en otros países y en Iberoamérica la jurisprudencia de los tribunales interamericanos la conoce hasta el juez del pueblo más pequeño. Aquí después de los Pirineos no hay nada. Eso ya.
Bueno, todas estas son explicaciones que yo voy coleccionando para ver cómo hemos llegado a una situación tan contraria en lo judicial a los intereses. Bien, la acción, yo puse la demanda muy pronto, porque yo lo vi claro. Recuerdo que no me duró más de 20 minutos poner la demanda, era el 12 de marzo del año 2003, los presupuestos, los hechos estaban claros, los fundamentos de derecho también, los procesales, la legitimación la tenía, el fiscal, el procedimiento, el verbal. Hombre, mire usted, llevar una cosa tan gorda en el... Esto es como... Yo adelantaré que en los 17 años que me ha durado esto, la metáfora es, tengo la sensación de haber llevado el Titanic en una bicicleta atravesando los Pirineos. Es así lo que me evoca a mí esto, ¿no? Y ya dice, hombre, mire una fragata, no, esto va usted a llevarlo en un juicio verbal. Pues muy bien. La competencia objetiva, primera instancia. La competencia territorial, Córdoba. Yo me planteé, porque esto estaba pasando en toda España, me planteé por una demanda y dice, pero bueno, ya basta, que tenemos 8 millones y pico allí en Andalucía. Lo vamos a reducir a Andalucía. Y hice una cosa también que es invitar a mi fiesta procesal. El artículo 13, que yo había intervenido en la redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y es un artículo que me empeñé yo en que figurase, que es la intervención posterior de legitimados. Otro sí, de ese traslado de la demanda al Ayuntamiento de Córdoba, por si quiere personarse, de ese traslado a la Asociación Facua, por si quiere personarse. El Ayuntamiento se personó como estaba pactado y Facua no. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque aquello de las costas... Bueno, pero ya tengo un buen mejor amigo, que es el Ayuntamiento. El juicio se celebró en junio del año 2003, juicio verbal, donde me pasó una cosa admirable que en cierto modo inaugura, porque aquí yo esto voy a hablar el 5% o menos de lo que puedo hacer, pero si tuviese que, pues abriría piezas, ¿no? Me pasó una cosa, y es que se me acerca un abogado que recuerdo grandote y me dice, niño, hombre, yo niño no era ya. ¿Tú no sabes que en el Consejo de Administración de Gas Natural está Felipe González? Y yo le dije, pues no lo sabía, pero me viene de perlas, No voy a contar ahora lo que hice después, que determinó que Felipe González tardase 15 días en abandonar aquello, ¿no? Pero quiero decir, este regusto de pasarte por las narices, oye niño, y en otras acciones que he tenido, pues las grandes empresas enseguida aluden a tal y al final acaban llamando a Fiscalía, al ministro, al fiscal general. Tengo que decir que en todos los casos he sido, no me han, al revés, no es que nadie me haya dicho haz esto ni lo otro, sino absolutamente respaldado. Siempre he tenido un respaldo y lo tengo que decir, pero también tengo que decir esa especie de, bueno, llamaré en fin, porque, claro, esto tiene que ver con una cosa que advirtió Polanyi hace ya muchos años, en el año 1948, en su obra La Gran Transformación. Dice, mirad, en la Edad Media el mercado era una concesión real. Si el rey quería favorecer a un pueblo, le daba el mercado franco y eso le permitía tener una vida. Dice, en la evolución de las cosas, porque entonces incluso la familia controlaba el mercado, sabía de dónde venían las patatas, en la evolución de las cosas el mercado se superpondrá sobre las familias, incluso sobre los estados. Esto ya lo decía, de manera que lo mismo que antes el rey era el que concedía al mercado, ahora es el mercado el que quita y pone al rey. Entonces esta sensación de estar por encima de, es la que te dice, oye niño, oye Gillo, pues menudo niño encontraron. Bueno, pero es esa cosa, ¿no? Esa cosa. Bueno, no hablaré más de esto porque no hace falta.
La sentencia fue extremada íntegramente, fue en apelación, el 24 de febrero la sección tercera lo vio y además, vamos, es que fue diciendo, esto está meridianamente claro y Gas Natural lo único que quiere es enredar. Bueno, bien. Hasta aquí todo bien y todo bonito. Estamos el 24 de febrero del año 2004. ¿Qué pasa? Que dice Gas Natural que lo quiere ir en casación. La única manera de ir en casación era lo que se llamaba el recurso en interés de doctrina, interés de ley. Bueno, la cosa, yo decía, bueno, si va en interés de ley, yo esto lo voy a ganar en el Supremo, me interesa la doctrina. Me fastidia, pues que no puedo ejecutar. Bueno, pues hay la manera de hacer la cuadratura del círculo. 3 años y medio esperando y cuando convocan a vista va Gas Natural y desiste. Hasta ahí. Y va el Supremo y le admite el desistimiento. Digo, ya mire usted que habíamos venido aquí a doctrina. Un asunto menos. En fin, hay cosas non santas que no puedo decir por el medio, ¿no? Pero, en fin, 3 años y medio parado. 3 años y medio parado y ya me meto en el año 2007. Bien, me meto en el año 2007 y mientras tanto se había producido ya lo que llamo yo la segunda fase en las acciones colectivas, que es la de la reflexión. Claro, desde las primeras ilusiones y cuando ya vamos poniendo esto en marcha y vemos que esto se atranca mucho, la Unión Europea dice, uy, aquí hay algo pasa. Y entonces se abre el libro verde de las acciones colectivas, al que yo informaba a Bruselas cada 3 o 4 meses, porque querían saber cómo iba esto, ¿no? Bueno, bien, digo que mientras tanto ya están reflexionando. Es más, en esta época, nosotros que nos tiramos a la piscina rápidamente, yo creo que era el año 2011 o por ahí cuando la televisión francesa, la televisión 3, la cadena francesa, vino a hacerme una entrevista y se desplazó un equipo de televisión francesa porque les habían dicho que esto de las acciones colectivas hay en el sur de España, ha habido uno que ha hecho esto y vino y los franceses yo creo que no hicieron nada, dijeron mira esto, pero bueno, bien. Estamos ya en el año 2007 y yo tengo que ejecutar esto, porque si yo solo hubiese ejercido la acción de cesación, pues ya está. Pero yo cometí la imprudencia de sumar a la cesación nulidad la del resarcimiento. Claro, la acción colectiva puede ser colectiva determinada, que es la que suelen presentar las asociaciones. Yo tengo 2.000 socios y sé quién son y yo pido por estos 2.000, los tengo perfectamente identificados y yo hago las cuentas. Después puede ser también individualmente, pero la mía era masa. Yo no sabía, yo tenía una intuición de que podía ser unos 200.000, pero no lo sabía. Tenía que buscarlos y tenía que hacer las cuentas de cada uno de ellos. Pues nada, a la lucha se aprestaron los 4 hermanos Quiñones. ¡Hala, vamos para allá! En este momento tengo un regalazo y es que se persona, aquí viene el tercer ilusionado, que es el abogado de la asociación EA, se llama así, EA, de Jaén, de consumidores. ¿Y qué es lo que me proporciona? Pues me proporciona los peritos, me proporciona, sobre todo un perito, me proporciona la posibilidad de hacer las cuentas. Bueno, así que en este momento ya tenemos en acción colectiva masa, que es el portaaviones, donde voy yo. Tengo, porque EA trae otros 2.500 socios. Tengo el ayuntamiento, que ejerce también por sus 2.500. La asociación EA, 2.500, digamos que tenía el portaaviones y después 70 y pico que habían venido solos, habían venido solos y ahí esa era la fuerza de choque nuestra. Bien. Bueno, claro, el tema es ¿dónde están los datos? ¿Quiénes son? Los tiene todo Gas Natural. Artículo 328.
facilítame los datos. Dice, no te lo crees ni tú. Vale. Cuando le insistes, nos da los datos. Yo creo que esto era en un formato solo legible en Burundi. Una furgoneta y aquello no había. Tuvimos que ir a la audiencia. Este asunto se puede explicar, ya adelanto que fueron 18 recursos de apelación. En 17 años, 18 recursos de apelación, pero bueno, se puede explicar en función de dos. Cuando fuimos a la audiencia y le dijo la audiencia a Gas Natural que tenía el deber de colaborar documentalmente, de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, darnos los datos, pum, 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 pum. Cuando ya nos dio los datos, conseguimos identificar 104.000 afectados, aunque había más, 104.000. Después han cobrado muchos más, pero 104.000. Y nos dio las cuentas donde puedo asegurar yo que no había dos facturas iguales. O sea, no había dos facturas, no le habían cobrado lo mismo a nadie. O sea, todo era, te salían, el ingeniero hizo un programa que la media era 250, 300, 180, pero las facturas eran todas distintas. Bueno, el caso es que este auto facilitó la preparación de la ejecución y después ya puse la demanda de ejecución efectiva donde yo identifiqué ya lo subjetivo, cuántos yo pedía, y lo objetivo, qué cantidad por cada uno de los 104.000. Bueno, hay otro montón de cosas, pero tiene un punto de llegada en el auto, la fecha es fácil de recordar, de 22 de diciembre del año 2014. Es decir, el día de la lotería del año 2014, donde la sección primera de la audiencia estaba Pedro Vela, hoy magistrado de la primera, puso la sentencia en primera instancia, este auto también, haciendo sala en la apelación, donde establece claramente cómo hay que ejecutar esto. Digo que es el día de la lotería porque de aquí salieron, en ese momento las cuentas dieron que se había cobrado indebidamente 10.324.000 euros, o sea, 10 millones de euros, fin. Y una cosa que yo había luchado siempre, que era el pago por compensación, porque yo tenía una ventaja, que es que la mayoría seguían siendo... recibían el gas y estaba domiciliado el cobro. Digo, pues que se haga por compensación. Pues no hubo manera. Pero sí dijo Pedro Vela, en fin, la sala dijo, estas cantidades, todos los que sigan siendo usuarios, clientes, inmediatamente se les ingresa. Claro, prácticamente el 80% de los usuarios vieron que en un día aparecieron en su cuenta 300 euros, 290, 187. Gas Natural casi no dijo nada, hay una cosa allí, porque los costes reputacionales ya los estaba sufriendo mucho Gas Natural. De hecho, el nombre de Naturgy, cuando se cambia de Gas Natural a Naturgy, porque es que en media ya digo que no puedo decir nada más que un poco, ¿no? A mí mientras me daban premios y todo era ocultar que eso era por el caso Gas Natural, ¿no? Los costes reputacionales les importaban mucho. Bueno, y después queda otra parte que la sala dice, mire, como la asociación EA era la que había protagonizado las tripas del cobro, las que había hecho las cuentas, le damos 6 meses para que busque a los demás. No son, pero búscalos. La pobre asociación pues hace lo que puede y encuentra unos pocos. Y lo demás ya al juzgado. Al juzgado se le pone de refuerzo un funcionario y una de las cosas que se hicieron bien es, oiga, el remanente consignado, que todavía estuvo el letrado de Administración de Justicia, quería devolvérselo a Gas Natural. Digo, hasta ahí podíamos llegar. Ahí sigue consignado y después ya periódicamente hasta el año 2020 y todavía se sigue cobrando. Yo calculo que unos 150.000, ¿no? Bueno, pues este es el así dicho muy brevemente, el recorrido. Esto acabó bien porque sí que ha habido mucha publicidad, ha habido motivación.
¿Cuál es un poco la moraleja? ¿Se puede? Bueno, se puede, pero con una épica que no es exigible. Uno puede ir al juzgado a tener un pleito difícil, no un pleito imposible, un pleito que te ponga al borde, ¿no? ¿Que ha habido coordinación institucional? Sí. ¿Que ha habido corresponsabilidad pública y privada? Sí. ¿Que hemos estado un ayuntamiento y la Fiscalía trabajando codo con codo? Sí. ¿Que ha habido una asociación que ha creído en esto? Sí. Bueno, todas estas cosas raras, cuando concurren, pues sí que es verdad que pueden dar lugar a esto. Pero claro, lógicamente, yo ya para mis compañeros, ahora ya va a hablar Alejandro, cuando yo les cedo un poco el testigo, digo, mira, acciones con pretensión acumulada de la cesación, unir la reparación, imposible, porque no tenemos una ley de ejecución. O sea, esto es como un partido de tenis donde tienes regulado el primer set, el segundo medio qué y el tercero no. Nosotros hemos hecho la ejecución colectiva de una acción colectiva masa sin ley, circulando en el tren y poniendo los raíles, a raíz de lo que nos iba diciendo la audiencia. A la audiencia le proponíamos, ya sé que no hay ley, pero esto tiene que ejecutarse conforme a principios, y la audiencia decía, hágase. Volvía al juzgado y el secretario, porque esto no lo veía el juez, decía, no, porque no está previsto en la ley rituaria. Y decía, otra vez para allá, y otra vez. Bien, bueno, necesitábamos una ley que precisamente es esa ley que tiene que transponerse, la directiva, esa que yo creo es la tercera fase. Yo he hablado de la fase de la ilusión, de la fase de la reflexión, y esta tercera fase es la que yo denomino de la demolición o de la domesticación. Esto ya invade un poco el terreno pero es mi opinión, ¿no? Los lobbies se ganan el sueldo en Bruselas, sobre todo los lobbies de consumo. Vamos, sin duda, sin duda. Es una directiva que casi no se entiende nada porque tiene que ir así conciliando conceptos jurídicos, mentalidades jurídicas distintas. Pero lo único que se entiende es que no se pueden poner daños punitivos, hombre, es lo único que queda claro, que es la verdadera, porque, hombre, yo ya a mis años, yo ya por las pedreas no peleo, yo solo por los premios gordos. Mi pelea siempre ha sido por los daños punitivos. Después, en fin, yo solo digo, daños punitivos significa que la indemnización es 5 veces más del perjuicio. Caso Dieselgate. Volkswagen vendió coches en España, en Europa y en Estados Unidos. Acreditada la falsedad, acreditado el asunto, en Estados Unidos empiezan a negociar. Siempre ocurre lo mismo, los abogados de la empresa con los despachos. Y más o menos siempre funciona igual. Me quitas una quinta parte, la otra quinta parte para el despacho, y el consumidor recibe 3 veces más. En Estados Unidos, en 3 meses estaba el asunto terminado. Aquí, mi amigo, admirado compañero y Quijote de esta hermandad, pues puso la demanda colectiva. Yo estuve muy atento y el día, digo, hoy tiene Eugenio el juicio. A las 12 ya dieron la noticia de que el juicio había terminado. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Cómo que ha terminado? Digo, Eugenio, ¿qué ha pasado? Dice, no me puedo pagar la pericial. No me puedo pagar la pericial. Y yo, sí, yo no. Dice, no hay nada que hacer. El juez, que era justo, le estimó la demanda por acogerse a una cuestión de la ley de la competencia, no por la que... Y después ya, si habíamos tenido un poquito de paz y de eso, va a la audiencia y dice que no es competente Madrid. O sea, la audiencia recusa, esto no somos competentes. Bueno, en fin, bueno, el caso es que cuando antes hemos dicho que no sabemos, los jueces es verdad que no sabemos, ni los fiscales, yo bien, no sabemos, para eso están los peritos, esa es la esencia de la pericia, a proveer al juez de conocimientos del que carece.
Pero siempre el perito es de la compañía o de la empresa. Y si tú tienes uno, pues en ese caso, pero ante la confrontación es cuando yo digo, ahí, si duda usted, pro consumidor. No, siempre es pro empresa, ¿no? Ya quebramos. Entonces, el tema de los daños punitivos hace que las cuentas no salgan. Si aquí hubiese que indemnizar 5 veces más, ya no es apetecible. Por lo otro es un negociazo, ¿eh? Bueno, pues esto no viene ahí como otras cosas. Y la directiva, con esto termino, yo no sé si han visto ustedes ese programa, yo lo veo alguna vez pasapalabra, es lo del rosco, ¿no? Hay 25 opciones y, oye, 20 me las sé hasta yo. Otras 2 y hay 3 que no hay manera. Eso no hay quien llegue. Bueno, pues yo llegué a identificar en las acciones colectivas 14 enfermedades mortales. Dice, esto está muerto por 14 causas. Al hacer ahora el nuevo texto, hay 7 que las quitan, lo cual parece que dice, ¡ay, qué bien! Quedan 7 enfermedades mortales. Esto no va a ningún lado. O sea, ese laberinto del que hablabas, este laberinto sobre la resarcitoria, esas coplillas que decía, el día que la mataron Rosita estaba de suerte, de 15 tiros que le dieron, solo 1 fue de muerte. Pues esto es así. Entonces, los que venimos de la experiencia, los que venimos de muchos años, pues tenemos este patrimonio para decirle al legislador, mire usted, le contarán las milongas que usted quiera. Venimos, iba a decir casi bíblicamente, de la gran tribulación, ¿no? Mire, esto no puede ser así, porque no solo no va a funcionar, es que va usted a desgastar a la gente y no se puede jugar con la ilusión y con la esperanza de la gente. Hagamos una cosa que sea viable, porque al final la única palabra que me importa en este tema es la que contiene el artículo 51 de la Constitución. Hagamos procedimientos eficaces. Y esto es un muro, dice, no te lo crees ni tú. No he conseguido nunca una reforma inquietante. Siempre te dan cosillas, pedreas para que no digas, pero, hombre, eficaz no pretendas. Pues sí lo pretendo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar a escuchar también ahora a Alejandro Tuero y como espero que a tenor del tiempo consumido quede algo para preguntas, pues tenemos después de la intervención de Alejandro la posibilidad de hacer alguna pregunta o comentario a los ponentes. Alejandro, cuando quieras. Me acerco a esto. Bueno, antes que nada quería dar las gracias no solo por la amable presentación, sino por el hecho de habérseme dado la oportunidad de estar aquí. Y en ese sentido quería agradecer a la Unión de Consumidores de Asturias y a Dacio, porque además se me hace particular ilusión, no solo por la materia, la de consumo, en la que estoy metido, casi podría decirse que como hobby, porque yo llevo un lote igual que cualquier otro fiscal y como añadido, desde el 2012, intento hacer algo en esto. Pero además porque es en mi tierra, en Asturias, ¿no? Y además se da una circunstancia muy particular, que es que ¿quién me va a decir a mí cuando yo era pequeño que algún día me llamarían para actuar aquí? Y aquí me refiero a justo aquí, en este concreto rincón de Oviedo. Porque cuando yo era pequeño, aquí estaba el Tartiere, ¿no? ¿Quién me iba el Tartiere, el Carlos Tartiere, el estadio de fútbol? ¿Quién me iba a decir que algún día me podría poner una camisa azul y me convocasen, ¿no?, para venir aquí a jugar mi partido? No era como yo me lo hubiera imaginado de pequeño, pero en cualquier caso, bueno, es algo que hace particular ilusión. Ya gracias a la exposición de Fernando, pues me permite mucho mejor el partir en lo que quería enfocar yo, que es hacia dónde vamos, porque él ya nos ha expuesto de dónde venimos, dónde estamos y también un poco hacia dónde estamos yendo, ¿no? Se nos vienen cambios,
obligados por la directiva europea. Está en trámite el proyecto que ahora se llama de Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia y Acciones Colectivas en Defensa de Consumidores y Usuarios. Mantiene la denominación de acciones colectivas. La directiva se refería a acciones de representación. En el articulado lo utiliza como si fueran sinónimos, ¿no? Acciones colectivas y acciones de representación. A mí me gusta más acciones de representación porque me parece que se ajusta mejor a lo que es su naturaleza. Pero claro, la primera reflexión es ¿por qué hacen falta estos cambios? Ya tenemos una regulación de las acciones colectivas. Gracias a Fernando, no hace falta que diga yo nada acerca de cómo es esa regulación y los problemas que está dando. Y también la gran pregunta, también lo he resaltado. El artículo 51 de la Constitución nos pide que seamos eficaces, que utilicemos procedimientos eficaces. ¿Están siendo esos procedimientos eficaces? La respuesta tenía puesto aquí, bueno, no se está viendo, ¿no?, el PowerPoint. Pues la respuesta en su momento a la pregunta de si estábamos siendo eficaces la dio Volkswagen y ahora la ha dado Fernando. Cuando se descubre un escándalo de esas dimensiones, van corriendo a Estados Unidos a alcanzar un acuerdo muy generoso con los consumidores, mientras que aquí nos esperan sentados a que litiguemos. ¿Por qué? Porque saben lo que puede pasar en los litigios allí y saben lo que puede pasar aquí. Y esto fue, de hecho, el gran momento en el que se puso el dedo en la llaga tanto que obligó a reaccionar en Europa, y de ahí la directiva que mejora lo que teníamos, aunque también es verdad, lo que ya se ha comentado también, de que va un poco con el freno de mano echado, por ejemplo, con lo de los daños punitivos, también en otras cuestiones, pero en cualquier caso nos obliga a examinar un poco eso, a dónde vamos. Y decía que este caso también puso de relieve que no estábamos siendo eficaces. Pero no solo esto, los grandes casos que pueden llevar a litigación colectiva. Hemos notado, y se ha comentado en las anteriores ponencias, un gran cambio en el derecho civil de hace unos años ahora. Decían, antes nadie se atrevía a litigar contra un banco. Ahora sí. Ahora estamos viendo, no algunos, estamos viendo multitudes de personas que están yendo a los bancos en litigios individuales. Y una de las cosas que se nos está planteando y que nos lleva también a reflexionar si el sistema está siendo eficaz o no, es precisamente ese. La contratación en masa que se vive en la sociedad de consumo lleva, cuando una de las partes es la que fija todas las reglas, a la posibilidad de que existan abusos en masa, lo cual lleva, si se litiga individualmente, a la posibilidad de que haya litigación en masa. Y nos estamos encontrando con lo que se puede llamar casi una industria del pleito, ¿no?, en lo que se está convirtiendo ahora, en la que vemos, bueno, primero una batalla en la que hay caídos por el camino, hasta que se consiga abrir una brecha judicial y conseguir más o menos una resolución más o menos clara de a partir de ahora las resoluciones van a ser así, previo diálogo con Europa y esas cosas, ¿no?, que sabemos, y a partir de que más o menos hay una idea clara, viene toda la masa a litigar detrás. Oiga, ¿qué hay de lo mío? Yo también. Yo también me lo pido. Yo también tengo una cláusula solo. Yo también tengo una cláusula no sé qué. Y nos encontramos con una situación así. Esto a mí lo he puesto aquí porque me llama la atención. Es una comunicación de prensa del 2022 del Poder Judicial. Y es que llama a la reflexión. Estaban hablando de que en los juzgados especializados, aparte habría que sumarla otros pleitos masa de otros juzgados, ¿no?, pero en los especializados, llevaban ya más de 700.000 asuntos y destacaban que un año más, o sea, este año también, en las resoluciones, más de un 97% están siendo favorables al cliente. Y dices, ¿hasta qué punto es asumible para el sistema? ¿Es razonable? ¿Es necesario tener que ir uno por uno examinando todos los asuntos, a ver qué le ha pasado a este señor y a este señor? Mira, qué coincidencia, le ha pasado lo mismo que a este otro, que a este otro, que a este otro. ¿Hasta qué punto puede el sistema asumir que se pleitee de esa manera, que se obligue al usuario a pleitear individualmente cuando se está viendo que hay una conducta masa que de forma homogénea está produciendo una serie de perjuicios? Y quería finalizar este pequeño tríptico de reflexiones sobre la eficacia actual de lo que tenemos ahora, contando una pequeña anécdota personal. Bueno, hace unos días, hace 20 días salió la noticia que reflejo ahí, ¿no?, que el Ministerio de Consumo, que ahora está englobado en un ministerio más amplio, puso una multa histórica a 3 aerolíneas por una serie de prácticas, una de las cuales consistía, según la noticia de prensa, la resolución no la he visto, en obligar a imprimir el billete, la tarjeta de embarque. Y entonces
recordé una pequeña anécdota personal. En el año 2011 empezaba yo a trabajar de fiscal, llevaba poco tiempo, estaba en Girona, no llevaba todavía temas de consumo, pero ya me interesaba la materia y en el tiempo que tenía intentaba ver si había salido alguna sentencia interesante o algo de eso y bueno, y había visto una en concreto. Y resulta que hice una escapada con unos compañeros de estas de fin de semana aprovechando vuelos baratos y en el aeropuerto de Girona, estábamos en la cola, no pude evitar escuchar lo que estaba hablando la señora de delante con la persona que estaba ahí en ventanilla. La tarjeta de embarque, por favor. Ay, vaya, es que no la ha traído. Pues no se preocupe, que se la imprimo aquí en un momento, son 40 euros. Y claro, se quedaba la señora y dice, no, ¿cómo van a ser 40 euros imprimirme la tarjeta de embarque si el vuelo me ha costado 20? ¿Cómo puede ser eso? No, es que eso lo habrá visto usted en las cláusulas, son 40 euros. Y entonces ya era yo muy entrometido de aquella, no se me ocurrió nada mejor que meterme donde nadie me llamaba y dije, oiga, no sé si saben que acaba de salir una sentencia del Mercantil 1 de Barcelona hace nada, en la que se declara que eso es abusivo y en consecuencia nulo, era una acción individual esta. Y entonces me miró la señora, me miró la empleada de la ventanilla. La señora dijo, ¿ve usted lo que dice? ¿Ve usted lo que dice? Y entonces la de la ventanilla dijo, pues mire señora, es que o paga los 40 euros o no sube. Que de hecho ayer mismo me estaban comentando de otro caso parecido de alguien de esta sala que le pasó una cosa parecida y que además fueron 60 euros y no 40. Pero bueno, en cualquier caso, yo no sé si la de la aerolínea lo decía porque ella personalmente, como trabajadora, sus jefes no le daban autorización para hacer ninguna otra cosa, que es bastante probable, o porque hubiera pensado, eso que me está contando ese chaval sobre una sentencia se lo he inventado fijo, que eso también es bastante posible, ¿no? El caso es que al final la señora tuvo que pagar los 40 euros. Y el caso es que al salir ahora la noticia esta, dices, eso fue en el 2011. También en el 2011, esto que pongo aquí es una acción individual, también en el 2011 empezó una acción colectiva litigando contra esta aerolínea por una serie de cláusulas que consideraban abusivas, entre ellas esta, lo cual dio lugar a que en 2014 un juzgado la declarase abusiva, en 2017 la Audiencia de Madrid confirmase que era una cláusula abusiva, en 2021 el Tribunal Supremo confirmase que era una cláusula abusiva y estamos en el 2024, mayo de 2024, y les ponen una multa por seguir haciendo lo mismo. ¿Estamos siendo eficaces? Es la pregunta. Y dije, pues voy a dar una charla en Oviedo, voy a contar esta anécdota. Por curiosidad, me voy a meter a día de hoy, llevamos un mes desde esa multa, o 20 días. A día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Pues me he metido en la página de Ryanair. A día de hoy, ahí sigue la cláusula, ahí sigue, te siguen cobrando. Desde hace unos años no son 40 euros, son 20 libras o euros, y ahí sigue a día de hoy. Claro, si te cobran por imprimir un papel, te cobran 20 libras, dices, ¿será que es el coste que le supone, ¿no? Que no lo lleves impreso tú y tener que imprimirlo ellos? Darle al botón de imprimir les debe costar 20 euros. Entonces, para asegurarme de que eso era así y no que estuvieran cobrando de más o algo por el estilo, dije, voy a mirar también por internet cuánto me costaría en Oviedo imprimir un papel, a ver qué es lo primero con lo que me encuentro. Y, bueno, el primer anuncio que encontré me sitúa en una horquilla entre los 2 y los 5 céntimos, ¿no? Según la quiero en blanco y negro a color, que nos da una idea de dónde estamos. Pues ahora es a dónde vamos. El proyecto, yo creo que no tiene mucho sentido entrar a analizar artículo por artículo, entrar en el detalle, por dos razones. Una, porque sería muy farragoso, ¿no?, para una ponencia ahora. Aquí veo que no me salen las animaciones, sale todo a la vez. Es una pena. Pero también porque está en fase de enmiendas, o sea que habrá que ver si lo aprueban y si lo aprueban, si el texto es el mismo que está a día de hoy o se ha cambiado. Pero sí merece la pena ver un poco las ideas generales, ¿no? El esquema básico que se plantea es que tiene que haber una reclamación previa antes de presentar una acción de cesación en concreto. Hay que dar la oportunidad a la compañía, si ya está haciendo algo, de que pare de forma extrajudicial, lo cual se puede considerar razonable, ¿no?, con un plazo de antelación mínima de por lo menos un mes antes de poner la demanda. Permite ejercitar de forma conjunta las acciones de cesación y resarcitorias. Luego hay
una particularidad que creo que es bastante positiva, que igual que las permite ejercitar juntas, permite que el tribunal, si considera que es más adecuado, procesalmente más sencillo para la tramitación, separarlas, las puede separar. Y, de hecho, la segunda se puede incluso separar en 2 partes a su vez. Se puede escalonar la acción, de forma que se resuelva la cesación y luego la resarcitoria, e incluso dentro de la resarcitoria hacer un juicio para determinar si ha incurrido en responsabilidad o no la entidad demandada y dejar para después, para un segundo juicio, para el caso de que sea que sí, la determinación de las cantidades, lo cual parece lógico, ¿no? Porque la prueba cambia mucho para una cosa que para la otra. Hay defectos de regulación, por ejemplo, para ese segundo juicio ni siquiera se prevé un trámite de proposición de prueba específico, no vas a proponer la misma, como es lógico, pero bueno, sin entrar en ese tipo de cosas. Hay una parte fundamental, que es lo que llama la audiencia de certificación, que es lo que nos acerca más al modelo americano. Te conceden o no esa legitimación colectiva. Y para eso hay que acreditar, primero, que eres una entidad habilitada, que reúnes los requisitos para poder representar a mucha gente. Oiga, ¿por qué están litigando, ese señor está litigando por mí? Pues porque soy fiscal. Pues, a ver, ¿y usted por ser fiscal tiene esa legitimación o no? Y luego también para determinar el ámbito al que se va a referir la acción. Y esto es fundamental. Fundamental sobre todo por las consecuencias que pasa a tener ahora. Es decir, qué tipo de práctica, de cláusula, de procedimiento perjudicial para los consumidores va a ser objeto del procedimiento y a qué consumidores va a afectar. Hay que hacer una delimitación, que es fundamental porque todos esos después se van a quedar sin acción individual, que es una de las grandes diferencias con respecto al sistema actual. Y a partir de ahí, hacer un llamamiento a los afectados. Llamamiento no como en el sistema actual, que es llamamiento para que te puedas personar, para que vengan todos estos cruzados, ¿no? Yo también, yo pongo aquí un abogado, yo voy también aquí a reclamar por mi parte. Que yo creo que eso también es una novedad positiva porque desnaturaliza la acción. No vamos a discutir lo que le pasa a un señor en concreto que está hablando de lo suyo, sino lo que le ha pasado en común a mucha gente y también porque es mucho más sencillo. Un procedimiento con 100 abogados o 150 abogados es ingobernable a nivel procesal. Pero hay aquí un punto muy importante. Las acciones colectivas se afecta a muchísima gente. Hablaba Fernando, ¿no?, de unos 200.000 afectados, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora les va a afectar lo que se resuelva. Va a haber cosa juzgada, les va a impedir litigar a nivel individual. A partir de aquí hay 2 sistemas que se llaman de opt-in o de opt-out, que es básicamente cómo se resuelve el caso de que el afectado no diga nada. Si no dice nada, ¿lo que se resuelve le afecta o no? Aquí se opta por el sistema de opt-out. Se da un tiempo a los afectados y el que levante la mano y diga, oye, que yo me quiero desvincular, que lo que resuelva ahí, que a mí no me afecte porque creo que está mal planteado y yo voy mejor por libre. Pues ese se queda fuera. El sistema alternativo sería que solo afecte a los que digan, yo quiero que a mí me afecte, a los que no dicen nada, que no les afecte. Eso se regula como excepcional. Normalmente tendrá que ser que el que quiera que no le afecte tendrá que levantar la mano. Bueno, el sistema es básicamente un esquema habitual, una contestación a la demanda, un trámite de proposición de prueba que es independiente y por escrito, juicio que lo va a haber siempre, no vale decir, solo documental, no hace falta juicio, no, siempre va a haber vista, la sentencia siempre va a ser recurrible en apelación y como particularidad, perdón, el micro, se me escucha mal, siempre va a ser recurrible en casación, lo que demuestra la importancia de la materia que estamos tratando. Y luego la ejecución, que esa es otra cuestión que no sé si llegaré con tiempo suficiente. Sí. El caso. Anda, ahora sí sale. Ahora sale la animación que no me salía antes. Bueno, eso tenía que haber ido saliendo gradualmente. En ese proyecto tiene luces y sombras. A mí no me gusta ser excesivamente crítico con las cosas. Es mucho más fácil demoler, ¿no?, coger el mazo y derribar muros que no construirlos y diseñarlos. Pero es verdad que hay algunas cosas que para nosotros en concreto puede ser un torpedo en la línea de flotación. Bueno, a nivel personal implica menos trabajo, pero como institución no nos permite cumplir con nuestros fines. Está previsto que se suprima el artículo 11 y no introduce, de la Ley de Enjuiciamiento Civil me refiero, y no introduce un artículo semejante. El artículo 11, a día de hoy, y desde el año 2014, es el que permite al Ministerio Fiscal ejercitar cualquier acción es cualquier acción, en defensa de los consumidores y usuarios. Y esto
no es casual. Se introdujo precisamente después de lo que sucedió en las preferentes en Galicia, en los que hubo problemas de legitimación cuando el Ministerio Fiscal quiso hacer frente al problema y reclamar directamente, salvando a multitud de personas de tener que efectuar sus reclamaciones. Ahora parece que se nos restringirá la legitimación y entonces algunas que no tienes una habilitación distinta expresa no nos permitirá ejercer las acciones. Yo he ejercitado varias que me he tenido que fundar en el 11.5 y acabaron bien. El día de mañana, si esto se aprueba así, si no se enmienda, no se podría. Además, esto, posiblemente el legislador no se haya percatado de ello, tiene un efecto reflejo. Todos estamos pensando en las acciones civiles, pero la ley de enjuiciamiento civil es aplicable supletoriamente al resto de jurisdicciones. Y gracias a este artículo se está permitiendo que la Fiscalía, y a día de hoy, con Manuel Campoy al frente de la sección de contencioso de la Audiencia Nacional, esto es particularmente importante, se está personando en procedimientos contenciosos administrativos muy relevantes para la protección de los consumidores y usuarios, basándose en este artículo, que si desaparece nos va a dejar fuera de juego. Con lo cual surge la reflexión de, bueno, es que igual en realidad no hacemos falta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué está el fiscal? Para esa reflexión he traído como ejemplo una sentencia en la cual, penal, en la cual los hechos enjuiciados consistían en que el día X, Lázaro, que es como lo han anonimizado en el sistema, pues quien fuera, sustrajo una lata de conservas, o lo intentó, introduciéndola en su bolsillo en un supermercado, lo intentó, digo, porque le pillaron, por un valor de 1,79 euros. Pues esto, que llegó hasta la audiencia, es un juicio con fiscal. Es un juicio con fiscal en el que intervenimos por el interés público subyacente y que, de hecho, luego hubo una apelación y llegó a la audiencia. No voy a cuestionar aquí nuestro papel como garantes de las latas de conservas de los supermercados, pero lo que quiero poner de relieve es que ante noticias como la del principio, multa de 150 millones a varias aerolíneas por determinadas prácticas supuestamente abusivas a los consumidores, eso se recurrirá, eso haría el contencioso. ¿No estará bastante justificado que intentemos defender ahí los intereses de los consumidores y que no nos dejen fuera? Pues es de los problemas que se nos puede plantear con la nueva ley si se plantea así. Otra cuestión, la que también afecta a la ley, en este caso, para mejorar un poco al menos, es la actual diferencia entre intereses colectivos e intereses difusos, que no sé si aquí la mayoría lo controlan la diferencia. Cuando se litiga por muchos afectados, básicamente hay dos posibilidades: que sepamos quiénes son, aunque sean muchos, o que no podamos saber quiénes son. La ley actual, y en particular el artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece dos carriles distintos para encauzar la acción según sea un caso o el otro: que estén determinados o sean fácilmente determinables, intereses colectivos, o que no sean fácilmente determinables ni estén determinados, intereses difusos. Es una diferencia fundamental. Te obliga a apostar a una carta. Yo creo que es esto o yo creo que es lo otro. Y si te equivocas de carta, te descarrila el tren, porque has ido por la vía equivocada. Porque si son intereses colectivos, obliga al demandante, antes de poner la demanda, como requisito preprocesal que dicen que no es subsanable en el procedimiento, a haber contactado con todos los afectados y a acreditar que has contactado. Con lo cual es una distinción muy importante. Y dices, bueno, a nivel conceptual, la diferencia es muy fácil de entender, ¿no? Dices, bueno, parece que es fácilmente determinable, no fácilmente determinable, eso, bueno, todo el mundo lo sabe. Pero cuando vas a casos concretos, ya no es tan sencillo saber si estamos en intereses colectivos o intereses difusos, y es fácil equivocarse de carta. Para mí el ejemplo más ilustrativo es el de la acción de Movistar Fusión. Bueno, esto me imagino que lo recordaremos todos. En su momento hizo una campaña publicitaria muy poderosa para captar clientes, diciendo que sería un precio final y para siempre. Cuando ya tuvieron bastantes clientes, subieron el precio. Eso, una asociación de consumidores y el Ministerio Fiscal entendieron que era publicidad engañosa y ejercitaron una acción. Bueno, ¿intereses colectivos o intereses difusos? Ahí, ¿en qué estamos? ¿Eran fácilmente determinables o no? La demanda se apostó a que no eran fácilmente determinables. Se calculaba que había 4,5 millones de clientes. El juzgado y después la audiencia dijeron: caballo equivocado, caballo perdedor. Son intereses colectivos, sí son fácilmente determinables. Y aquí vengo a lo difícil de la cuestión, porque dice, algunos se llevarán las manos a la cabeza con lo que decían unos o con lo que decían los otros. Pero es que las dos partes tenían argumentos de peso. Lo que decían los tribunales es que ¿cómo van a ser difíciles de determinar si Movistar les cobra a todos?
tiene el nombre y apellidos de todos y su dirección y su teléfono y les cobra a todos los meses. ¿Cómo van a ser difíciles de determinar? Que sean muchos no quiere decir que sean difíciles de determinar. ¿Qué decía la otra parte? Y la Fiscalía. Esto es un requisito para acceder a la jurisdicción, con lo cual, si es un obstáculo insalvable, vulnera la tutela judicial efectiva. Fáciles de determinar, 4,5 millones, por simple cuestión numérica no pueden ser fáciles de determinar, pero la cosa va mucho más allá. Que sean clientes de Movistar a día de hoy no quiere decir que sean afectados, porque si eran clientes de Movistar desde antes de esa campaña publicitaria, no les perjudicó la campaña publicitaria. Si se hicieron clientes de Movistar Fusión después de la campaña publicitaria, pero cambiaron de compañía antes de que subieran el precio, tampoco son perjudicados. Con lo cual ya no es tan sencillo, no es un listado de clientes lo que estamos pidiendo. Y además, cliente no es igual a consumidor. ¿Cómo sabes en ese listado de 4,5 millones quién lo estaba utilizando como consumidor o quién lo había puesto en el bar, porque era el dueño del bar, para poder ver el partido del ascenso del Oviedo con su clientela y vender más cervezas? Ese no es consumidor. No es tan sencillo, ¿no? En el proyecto actual esto lo elimina como requisito, no te obliga a contactar con todos antes, contactar con 4,5 millones. Si no me equivoco, una carta certificada son cerca de 5 euros lo que cuesta a día de hoy. Imaginemos el coste que supone para una asociación de consumidores o para el Ministerio Fiscal, que ni siquiera tenemos presupuesto propio. Pues el problema ahora es que en la certificación sí que si considera que se pueden determinar, te obliga con costes para la parte demandante a contactar con todos ellos para avisarles. La publicidad se convierte en básicamente la piedra angular, ¿no? Lo que va a determinar que el sistema de acciones colectivas que funcione o que no funcione. ¿Por qué? Porque si no te enteras, te quedas en una posición muy mala, sobre todo ahora que te va a afectar lo que se resuelva. Entonces es fundamental cómo se articule esto. Hay cosas favorables que vienen de la directiva, se crea un registro de acciones colectivas, así por lo menos yo me voy a enterar si se presenta alguna, porque yo como fiscal de consumo no me entero si en Alicante se ha presentado una acción colectiva que afecta a toda España. Y yo igual estoy intentando litigar por lo mismo que ya se ha presentado allí. Es dificilísimo enterarse. Pues aquí en principio va a ser mucho más sencillo. También se tiene que crear una plataforma electrónica para cada procedimiento para facilitar la interacción con los afectados, es decir, que puedan a través de un formulario por internet comunicar, por ejemplo, yo me quiero desligar o recibir información de la causa. También lo tiene que articular y sufragar los gastos la entidad demandante. Y lo que decíamos, la necesidad de publicitar, ¿no? Si son determinados, de comentar a todos que existe esa acción ya certificada, o si no son determinables, publicarlo en los medios de forma... El proyecto de ley se intenta preocupar de que sea efectivo. Y yo me pregunto, esta última parte es bastante parecido a lo que tenemos a día de hoy. Si son intereses difusos, que se publique quien quiera que se persone. ¿Esto está siendo eficaz? Pues para entender si está siendo eficaz o no, vamos a hacer un pequeño experimento aquí de campo. No sé si alguien de la sala, entre los años 2006 y 2013 más o menos, se compró algún vehículo Honda, Volvo, Mercedes, Nissan, Toyota, Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep o Dodge. No sé si alguien coincide que se haya comprado algún vehículo de esos. Y para el caso de que coincidiera que se haya comprado algo de esos, o aunque no se lo haya comprado, ¿alguien sabe si a día de hoy se está ejercitando una acción colectiva que afecte a esos vehículos y que si se hubiera comprado en determinado periodo un vehículo de esos, le estén reclamando dinero que le afecta a él porque están pidiendo que se lo devuelva a él? ¿Alguien lo sabe? ¿Realmente alguien se ha enterado? Bueno, yo, según dicen, soy fiscal de consumo. Pues la semana pasada, de casualidad, me enteré de esto, de que hay varias acciones colectivas, entre ellas 2 en Barcelona y una nueva en Vigo. Por eso me he enterado yo, no por el anuncio, sino porque se ha presentado una en Vigo. Las de Barcelona ya se habían presentado antes y ya se han publicado los anuncios. Esto es en lo que se concreta. En uno de esos 2 casos, con un anuncio así. Lo pongo un poco más en grande para que se pueda ver un poco más, un edicto. Por supuesto, todos leemos la prensa en papel todos los días y, por supuesto, cuando nos encontramos por ahí algo que pone un membrete oficial y que pone como edicto, nos lanzamos a leerlo, a decir, esto me interesa, ¿no? Es que incluso leyéndolo, uno no se entera de si eso le afecta. Lo que te viene a decir es que se ha admitido a trámite una demanda de no sé qué, de la OCU, de no sé qué asociación, ¿no?, con respecto a no sé qué fabricantes de automóviles. Tú no sabes, esto me afecta a mí en concreto.
te dan un plazo de un mes para personarte. Este anuncio es de febrero y yo, que soy fiscal de consumo, me enteré la semana pasada. De hecho, cuando me enteré, lo siguiente que hice fue llamar a la compañera, la fiscal que lleva consumo en Barcelona, porque ya me estaba oliendo yo por dónde iban los tiros. Oye, Paloma, ¿tú sabes que han puesto 2 acciones colectivas en Barcelona hace ya meses? Y de hecho tengo los números de los procedimientos. Pues no lo sabía. Los juzgados ni siquiera habían dado traslado al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de personarse. Y lo tuvo que hacer ella a raíz de que se enteró la semana pasada de que eso existía. Pero esto es a lo que voy. El que uno se entere o no se entere, a día de hoy es importante. Pero a día de mañana, si se aprueba el proyecto así, va a ser fundamental, porque le va a vincular la sentencia y no va a poder litigar por su cuenta. Pues igual que considero que esto es fundamental, el requisito de homogeneidad también va a ser el otro gran caballo de batalla para conseguir o que el sistema funcione o que el sistema no funcione. Aquí lo que estamos hablando es de, en una misma demanda, en un mismo Titanic, ¿no? que decía él, que se intenta llevar en bicicleta, va mucha gente, muchos afectados por una misma práctica. Queremos, por economía procesal, dar una misma solución a todos ellos de forma conjunta. Pero para que eso sea así necesitamos que a todos ellos les haya pasado lo mismo, porque si no, ¿cómo les vamos a dar la misma solución? Entonces la homogeneidad pasa a ser fundamental para ver si se puede llevar por acción colectiva o no. En el nuevo proyecto se preocupa sobre eso. De hecho, hasta da una cierta definición, ¿no? Que se considera que es homogéneo cuando se puede determinar el daño colectivo y el nexo causal de ese daño colectivo con el resarcimiento que se solicita, sin necesidad de tomar en consideración aspectos de hecho o de derecho particulares de cada uno de los ciudadanos, porque claro, si entras ahí ya necesitas una acción individual. Ahora bien, esto, volvemos a lo de los intereses colectivos y los intereses difusos. Así dicho, es muy sencillo de entender. Si tenemos que ir a las circunstancias del señor en concreto, no puede ir por la colectiva. Si podemos resolverlo del común, les ha pasado a todos lo mismo, pues sí. Es fácil de entender, pero a la hora de poner en concreto, este caso sí, este caso no, ya no es tan sencillo. A la hora de fijar una frontera ya no es tan sencillo. Cosas como, por ejemplo, los vicios del consentimiento o el control de transparencia, uno intuitivamente diría, no, eso, hay que ir caso por caso a ver qué es lo que ha pasado. Vuelvo a lo del principio. Caso por caso, nos podemos encontrar con que una cosa se comercializó de tal manera que un 97% de sentencias son estimatorias. Fíjese qué coincidencia, le ha pasado lo mismo. Y este también. Y no lo podemos llevar por una acción colectiva. Y ese 97% hay que tener en cuenta que ese menos del 3% de desestimatorias incluyen las que hayan apreciado prescripción, las que haya defectos en el modo de proponer la demanda, las que no se haya dado por probado, no solo las que no tuviera razón el cliente. Pero se nos puede quedar fuera. De hecho, en el procedimiento testigo se dice expresamente, no se aplicará el procedimiento testigo cuando haya que valorar vicios del consentimiento o control de transparencia. Y en las acciones a día de hoy, la posibilidad de efectuar un control abstracto de transparencia en el seno de una acción colectiva no es algo claro. Y ha planteado el Tribunal Supremo una cuestión prejudicial pendiente de resolución al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que uno se lee la forma de redactar el planteamiento y es evidente que el Supremo quiere restringir. Dice, no, nosotros pensamos que esto no es el cauce adecuado, que hay que ir caso por caso, aunque sean cientos de miles. No sabemos lo que nos va a decir Europa. La abogada general en sus conclusiones ya se ha posicionado al revés, diciendo sí, esto se puede llevar por un control abstracto. Entonces esto, a ver en qué cristaliza, porque determinará que nos sirva para algo o no el instrumento. La cuestión de la homogeneidad a mí también me plantea una duda, y leyendo el proyecto no sé muy bien, dependerá después de cómo se interprete, porque puede acabar produciendo perjuicios. Puede haber casos en los que tengamos todos muy claro que hay un hecho común dañoso que provoca un daño común a todo el mundo. El ejemplo que traigo aquí es del verano de 2007, Barcelona, un gran apagón, mucha gente estuvo sin luz X tiempo. Y dices, bueno, está claro que hay un mismo hecho que perjudica a mucha gente. Está claro que han tenido un daño común claramente identificable. ¿Cuál es? No tener acceso a la electricidad, que es un servicio indispensable, común y generalizado durante X tiempo. Esa falta de acceso, cuando tenían contratado tenerlo y cuando es un bien indispensable y de primera necesidad, en sí es un hecho dañoso.
Y es el mismo para todos los abonados. No tuvieron acceso a la... Dices, pues ahí tenemos algo en común y hubo una acción colectiva que fue para allá. Pero ¿qué pasa con el requisito de la homogeneidad según cómo lo interpreten los tribunales en el futuro? Porque la ley no lo... Esta parte, por lo menos que yo haya visto, no se preocupa de especificarlo. Más allá de ese daño común, puede haber daños particulares, derivados del mismo hecho. Por ejemplo, yo no solo es que no tuviera acceso a la electricidad durante todas esas horas del apagón, sino que todo lo que tenía en el congelador, que se descongeló, lo he perdido y resulta que yo tenía ahí alimentos por valor de 150 euros. Yo ni siquiera tenía alimentos, tenía no sé qué maquinaria o productos sanitarios carísimos que tenían que conservarse en frío, lo he perdido todo. Y de ahí en arriba, para arriba, lo que uno quiera. Pero eso sí que es caso por caso, eso sí que no puede ir en la colectiva y deriva del mismo hecho. Va a haber cosa juzgada porque ese hecho y sus consecuencias ya se han enjuiciado. Esta, para mí, es un ejemplo que lo quería traer porque me resulta particularmente ilustrativo de cómo se puede hacer bien y a ver si esto se puede hacer así en el futuro, porque aquí se preocuparon de diferenciar esos dos conceptos y dar una solución, ahora sí me aparece la animación por lo que veo, que creo que es de la que se puede aprender mucho, ¿no? Tanto la sentencia en primera instancia como después en la audiencia, la resolución a la que se llegó, se estimó la acción colectiva, se condenó a devolver cantidades a los usuarios, pero atención al modo en que lo hicieron. ¿Es el mismo daño para todos? Dices, bueno, es el mismo daño hasta cierto punto. No es lo mismo estar 10 horas sin luz que estar 30 horas sin luz. Y la luz fue regresando de forma progresiva, no les volvió a todos. ¿Eso ya no es que elimina la homogeneidad? No, vamos a establecer tramos. Los que estuvieron tanto tiempo, indemnización no sé cuánto. Los que estuvieron tanto tiempo, indemnización superior. ¿Y qué pasa con los daños añadidos a la simple falta de electricidad? Pues, hasta aparece el subrayado, maravilloso, reservaban expresamente, dejaban expresamente fuera eso, para que no hubiera ninguna duda, quien pueda reclamar algo distinto que lo que ya se ha resuelto, no le estamos cerrando la vía. Otra posibilidad, otra novedad fundamental que aparece, y esto es gracias a la directiva que lo regula, está dentro de lo que mencionaba Fernando, ¿no? Que nos han eliminado algunos de los obstáculos que existían, otros siguen, pero algunos los han eliminado. Este es uno de los importantes. Es la posibilidad de llegar a acuerdos. Y esto a mí me afecta de lleno. Como fiscal de consumo, uno se plantea que ha descubierto una práctica abusiva, ¿no? Pues una eléctrica que, por poner un ejemplo, llego a la conclusión de que está cobrando un recargo abusivo, que no tiene derecho a cobrar, de 2 euros por cada cliente, cada recibo de 2 meses. Bueno, y te reúnes con ellos y les dices, bueno, que os he pillado y que creo que lo puedo probar, que esto es una práctica abusiva, con lo cual voy a pedir que dejen de hacerlo, acción de cesación, y por supuesto que devuelvan el dinero a todos los abonados. Y entonces la compañía tiene 2 opciones, decirte que sí o decir te espero para el pleito, lo que hacía Volkswagen, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el incentivo a que la compañía llegue a un acuerdo y se aquiete? Normal, te dirán, en una negociación las 2 partes tienen que ceder un poco, ¿no? Eso es una negociación. Porque si aquí lo que tú puedes reclamar es 100, lo máximo que te pueden dar en un tribunal son 100, porque aquí no tenemos daños punitivos. Tú lo más que puedes reclamar es el perjuicio real. El perjuicio real son 100, por simplificar. Y tú me estás pidiendo que te devuelva los 100, para eso voy a juicio. Y dices, bueno, pues entonces vamos a llegar a un acuerdo. Mira, yo creo que si te devuelvo 99, salimos todos ganando. Pues yo he conseguido una pequeña rebaja y tú consigues 99, que ya está muy bien. Y uno como fiscal se puede plantear que puede ser un acuerdo fabuloso. Por decir, mira, vamos a utilizar el ejemplo de Fernando, ya que ya lo he expuesto. Tenemos más de 200.000 afectados. Nos enfrentamos a un procedimiento que, con todos los obstáculos que hay en el camino, es bastante fácil que la sentencia al final no sea estimatoria. Es incluso probable que la sentencia no sea estimatoria. Incluso si es estimatoria, tenemos por delante una pelea de 17 años en su caso, y a ver si te han reconocido todo, y a ver si localizas a todos los afectados, y a ver si no se nos ha muerto nadie por el camino. ¿Quién no preferiría cobrar 99 ya que enfrentarse al otro panorama solo por ganar uno más? Dices, puede ser un acuerdo muy favorable. Ahora, ¿yo como fiscal puedo hacer eso? Yo no soy el titular de esos 100 euros. Estoy litigando por derechos ajenos. Yo no puedo renunciar a ese euro hasta llegar a 100 en nombre de aquel, por mi propia iniciativa, sin una habilitación legal. Y de hecho, incluso aunque les preguntase a todos, si de los 250.000 afectados uno solo me dice que no, ¿hasta qué punto puedo yo
suplantar su voluntad, y más en el sistema actual que no hay una desvinculación como hay en el proyecto, no hay posibilidad de opt-out. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo considero que mientras no tenga una habilitación legal expresa, yo no tengo legitimación para hacer renuncias parciales en nombre de otras personas. Pero eso puede perjudicar a todos los consumidores. Ahora sí, se regula y además se regula bastante bien. ¿Y por qué digo bastante bien? Porque se regula la posibilidad de acuerdos, incluso se incentiva que se pueda llegar a acuerdos. No solo eso, se someten a control judicial. Este que dice representar a no sé quiénes llega a un acuerdo y dice, oiga, ¿usted de verdad tiene esa legitimación para representar a todos esos? Se hace el control de requisitos es equivalente al de la audiencia de certificación. Y también, por si acaso el acuerdo fuera lesivo para los consumidores y por si acaso se acordase algo que fuera inviable en la práctica. Dice, no, esto no se puede llevar a cabo. Y tiene otra parte fundamental. Se permite al que no le guste ese acuerdo, decir, levantar la mano, oiga, que vincula a los demás, pero a mí no, yo voy por mi cuenta, se le permite. Como siempre, no todo es perfecto, y no sé por qué, porque hasta lo mencionan en la exposición de motivos, pues no vamos a incluir la posibilidad de que se desvincule del acuerdo a partir de determinado momento procesal, que es cuando ya se ha certificado la acción. Dices, ¿y por qué? Pues porque ya ha tenido posibilidad de desvincularse antes, ha tenido posibilidad de desvincularse de la demanda, de cuando se pedían 100. Igual que pidieran 100 le parecía bien, pero que luego se acuerde 99, igual no. Ahí se le debería mantener esa posibilidad de desvincularse, se debería dar esa posibilidad una vez se conozca los términos del acuerdo, en todo caso, y no solo hasta determinado momento procesal. La cosa juzgada ya adelanté antes, que es uno de los cambios fundamentales que se plantean. A día de hoy, si uno lee los artículos 221 y 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, parece que lo que se entiende razonablemente de ahí es que ya afectaría a todos, ¿no? Tendría eficacia ultrapartes y evitaría procedimientos posteriores sobre los mismos hechos. Si bien esto se ha interpretado tanto por el Constitucional como por el Supremo, como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como una especie de cosa juzgada blanda, restringiendo muchísimo sus efectos, para no perjudicar a los consumidores. Y eso es consecuencia fundamental de una cosa, que es que no hay posibilidad de desvinculación. Es decir, ¿cómo se puede perjudicar a una persona que quiere litigar por su cuenta, que considera que lo puede plantear mejor o que puede ganar mucho más por su cuenta, se le obliga a permanecer en el barco de la acción colectiva en contra de su voluntad? Perdona, Alejandro, 5 minutos. Tienes todavía 5 minutos. 5 minutos. Pues nada, eso, el caso, que a día de hoy se permite la litigación individual y los efectos de una acción colectiva son ligeros, mientras que a lo que se va es a que la cosa juzgada sea estricta. Esto ya se ha enjuiciado, va a afectar a todo el mundo, no se van a poder plantear nuevos procedimientos. Es un poco como lo de los 3 mosqueteros, ¿no? Ahora sí que va a ser uno para todos y todos para uno. Los 3 mosqueteros, por cierto, es un título que también se podría enjuiciar, porque quien se lo haya leído en realidad es la historia del cuarto, no es de los 3 mosqueteros, sino de D'Artagnan, del cuarto. O sea, podríamos ir a publicidad engañosa y esas cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora va a tener ya fuerza de verdad, con lo cual nos obliga a extremar las precauciones a la hora de interponer la acción y las cautelas. Y digo las cautelas porque yo ya había oído en el año 2012, que en su momento me pareció muy enrevesado, ¿y qué pasaría si a una compañía que ya sabe que le han pillado con una práctica fraudulenta utilizase a una sociedad pantalla para ponerse una demanda colectiva contra sí mismos? ¿Pero por qué? Porque la plantean mal de propósito, mal formulada, para que esté abocada a una sentencia sobre el fondo desestimatoria, o bien estimatoria pero por cantidades ridículas, y me cierra la puerta a la que me pueda presentar otra asociación que sí que esté bien planteada. Eso en su momento a mí me parecía hasta estrambótico, decirme, también hay que ser retorcido para pensar eso. Y unos años después salió lo que pasó con Ausbank, que no sé si aquí estarán familiarizados, lo que se descubrió de cómo funcionaba realmente Ausbank, que era de las principales asociaciones de consumidores. La Audiencia Nacional les condenó por estafa y extorsión, el Supremo les absolvió por cuestiones técnicas, de si concurrían o no los elementos del delito, pero manteniendo los hechos probados. Se dedicaban, según los hechos probados, a exigir que les pagasen un dinero a cambio de no presentarles una acción colectiva. Y si ya la habían presentado, a cambio tú me pagas tanto dinero y entonces la quito, desisto de la acción. Eso, en el escenario al que vamos, de cosa juzgada plena, obliga a extremar la precaución. Tanto para evitar casos de mala fe, de hecho también por eso la directiva se preocupa mucho de controlar a las entidades habilitadas, como
por la simple posibilidad de que lo hagas mal sin querer. Yo intentando beneficiar a los consumidores, sin embargo, soy un poco torpe y me ha salido mal y al final los perjudico. Sobre la ejecución, ya Fernando nos ilustró el panorama que nos encontramos ahora. En lo que vamos, tiene la posibilidad. 2 minutitos. Mejora todo, excepto una cosa. Aparece la figura del liquidador, que es una especie de administrador concursal para dirigir la ejecución. Como principal crítica, ahí dice que el remanente, si no se localiza todo, se devuelva al ejecutado. Dices, pero si tenemos una sentencia firme que dice que lo has cobrado indebidamente y que ese dinero no es tuyo, es del perjudicado. Cabrían otras soluciones, la directiva incluso insinúa otras posibles soluciones, y esto, para no irme de tiempo, simplemente quería mencionar lo que pasó en Estados Unidos cuando se descubrió que los taxis de Los Ángeles cobraban de más en sus taxímetros. ¿Cómo devuelves eso a los 40 millones de clientes que hubo en los últimos 4 años? Para que veamos un ejemplo de posible alternativa. ¿Se lo queda a la empresa porque no los puedes localizar? Y dices, no, lo devolvemos a la sociedad, que es la misma a la que se había perjudicado. Les vamos a cobrar de menos en los trayectos exactamente lo mismo que le habíamos cobrado de más. Y ya, para finalizar y para mostrar que algo he aprendido en el Grupo 51, porque yo estoy ahí para aprender, quería utilizar una metáfora que aprendí de Carlos Lluch, creo que fuiste tú que la puso en su momento en el grupo, que ilustra muy bien lo que pasa y por qué creo que son importantes las acciones colectivas. En la Segunda Guerra Mundial hubo un momento en el que se plantearon mejorar los aviones, reforzar en concreto los bombarderos, que eran los más vulnerables a los ataques enemigos, para reforzar su supervivencia, ¿no? Entonces analizaron dónde recibían los impactos, cada avión que volvía, dónde ha recibido los impactos para ver qué zonas tenían que reforzar. Entonces empezaron a encontrar una cosa como esta, y no saben el tiempo que me pasé dibujando puntitos rojos en el PowerPoint, pero acabó apareciendo una cosa más o menos así. Más o menos así. Con lo cual comprobaron que había una serie de patrones. Dicen, mira, pues hay algunas zonas que parece que se concentran más los impactos. Será que están más expuestas o lo que sea, se concentran más. Ahí tenemos que reforzar más el avión. Y llegó alguien que era más espabilado todavía y les dijo, no, es justo al revés. En esas zonas, las que he redondeado, donde no hay impactos, es ahí donde tenemos que poner las protecciones. ¿Y por qué? Porque el análisis parte de una premisa errónea, el sesgo del superviviente. ¿Dónde estás apuntando tú los impactos? Analizando los aviones que han vuelto, han sido capaces, pese a recibir un impacto, de volver al aeropuerto. ¿Cuáles son los que no estás analizando? Los que cayeron en combate. Es decir, qué curioso que justo no haya ningún impacto en las zonas en las que si tú fueras el piloto enemigo apuntarías a los motores, a la cabina, porque es que como te den ahí, ese ya no vuelve. Y a ese es el sesgo del superviviente. Y esto me viene a cuento porque si nosotros adoptamos una posición pasiva, esperamos a ver en los tribunales qué es lo que se está moviendo, qué llega ahí, los pleitos que llegan, para ver cuál es el problema que hay en la sociedad, estaremos viendo solo una parte. Y quizá no la parte más vulnerable, sino justo al revés. ¿Qué casos son los que no llegan a los juzgados? Los de los usuarios que ni siquiera han descubierto que están siendo engañados. Los que lo han descubierto pero no les merece la pena litigar a nivel económico o no tienen medios o vías, son los que están más desprotegidos. Los otros han llegado al juzgado, obtendrán una sentencia, aunque sea tarde, aunque sea... Pero por eso creo que es donde más tenemos que actuar. Entonces finalizo, había puesto esto, busqué algo donde se hablase bien de algún fiscal, lo más reciente que he encontrado es del siglo XV, y con eso quería despedirme. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a Fernando por vuestras brillantísimas intervenciones. Yo creo que aquí también hoy tenemos motivos para hablar bien de los fiscales. En todo caso, ahora abrimos un turno de preguntas. Tenemos aproximadamente 12 minutos. Cuando quieran pueden plantearlas. Allí, Emi, si esta señora nos trae el micrófono, eso es estupendo. Gracias. Sí,
Bueno, me han encantado las dos intervenciones de los fiscales, muchísimas gracias. Pero quizás para el fiscal Tuero, al haber abordado el proyecto que va a regular las acciones colectivas, ¿qué valoración hacen sobre la posibilidad de financiación por terceros de la acción colectiva, ¿no? Que va a ser una novedad? Y después, con todo el incremento de costes que va a llevar el propio procedimiento y también la fase de ejecución y de resarcimiento, ¿no?, de entrega de cantidades, a las asociaciones de consumidores tenemos la posibilidad de litigar con el beneficio de justicia gratuita. Pero en todo el texto de la ley no aparece ninguna mención a la reforma de la ley, que podría ser un auxilio a la hora de poder afrontar pues los gastos, siempre y cuando en la ley se amplíe a los conceptos actualmente previstos. Gracias. A ver, es de los problemas que tiene. En la directiva, y de hecho por eso decíamos un poco que llega con el freno de mano echado, quería conseguir lo bueno del sistema americano sin padecer lo malo del sistema americano. Allí la crítica que más se suele hacer es que precisamente como son indemnizaciones multimillonarias, y cuando digo multimillonarias pueden ser milmillonarias, es un cierto incentivo para grandes despachos de abogados que se especialicen en buscar ese tipo de sentencias para quedarse con una parte importante del pastel, incluso que se acuda a fondos de inversión que se especialicen en ese tipo de acciones, lo cual es absolutamente ajeno al interés de los consumidores. No es esa la finalidad, es una forma de negocio con beneficios muy importantes y que puede perjudicar al desenvolvimiento de las compañías en un mercado. Tenía mucho miedo de eso. Por eso dicen daños punitivos no, y vamos a controlar mucho dónde está entrando el dinero de las entidades habilitadas para financiar eso. Por eso, ese control en parte es bueno, de ahí un poco lo que hablábamos antes de Ausbank, ¿no?, que sea transparente. Pero tiene el problema de que según se están diseñando las acciones colectivas, pueden ser acciones muy caras y obligan a la parte demandante a adelantar el dinero. Parte se puede recuperar en costas, parte incluso no, porque no está muy claro en la regulación, pero por las remisiones que hace, en el incidente de petición de exhibición de pruebas, lo sufraga quien la solicita, que va a ser la parte demandante, es la que necesita los listados de clientes y esas cosas, y no se recupera en costas. Por lo menos, según la remisión que hace, parece que esa es la conclusión. Entonces, la solución tiene que ser la financiación por un tercero, porque, en concreto, las asociaciones de consumidores, también es verdad que no se hace ninguna mención al beneficio de justicia gratuita en el proyecto, cuando, por definición, las asociaciones de consumidores tienen que ser beneficiarias de la justicia gratuita. Esto no sé si es un olvido o es deliberado, porque la directiva tiene bastante cuidado en eso de intentar equilibrar, en ese difícil equilibrio que muchas veces lo que acaba conduciendo es a favorecer a la parte que de partida es más poderosa. Se preocupa mucho de decir, oye, y que se puedan imponer las costas, pero las costas no solo al demandado si le condenan, también al demandante si no le condenan. Y que cada uno tenga que pagar las consecuencias de su acción. Si se condena por una práctica abusiva, todo lo que es la publicidad y demás para el contacto con la gente, lo tiene que pagar al final la demandada. Pero es que si no te dan la razón, y puede ser por algún obstáculo procesal, no porque no tengas razón, la entidad demandante, además de todos los gastos que ya ha tenido, la obligan a comunicar que no le han dado la razón a todos los afectados. Si estamos hablando de un procedimiento como el de Movistar Fusión, 4 millones de afectados, 4,5 millones, ¿cuánto cuesta simplemente esa comunicación? Pues a eso es a lo que voy. Es difícil conciliar y aquí no sé hasta qué punto subsanarán lo de la justicia gratuita, pero puede convertirse en un obstáculo insalvable de cara al ejercicio de acciones colectivas. Yo añadiría una pequeña cosa. El efecto Arriaga, que es el que, bueno, es que tiene verdadera obsesión la ley, la directiva, la transposición, verdadera obsesión porque esto no pase. Oiga, refuerce la función pública. Yo, vale, pero nosotros no sé cómo acabará eso, pero nos van a cortar las alas. Si nos cortan las alas a nosotros, si hay un montón de gente que puede hacer y no hace, y no hay justicia gratuita, ¿esto qué va a ser? O sea, he dicho demolición o domesticación.
He visto antes demolición, o sea que aquí es que estamos en una historieta de trileros donde parece que, pero cuando haces las cuentas dices, ¿eficaz? No, nos están tomando el pelo, nos están tomando el pelo. Entonces, estas son las cosas que les tenemos que decir a los legisladores. Oye, que si lo queréis hacer así, hacedlo así, pero que nos estéis tomando el pelo, ¿eh? Lo que pasa es que mañana diremos también lo que pasa adelantando alguna cosa, ¿no? Decir, sí, tenemos mucha indignación, pero esto no se traduce en un movimiento de reivindicación ciudadana. Esto no presiona a nadie contra esto. Entonces, pues los que estamos diciendo las cosas las decimos airadamente. Dice, pues muy bien, ya lo has dicho, Fernando, a otro punto, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas de temor al mercantilismo, a los intereses, también, hombre, merecerían un gran refuerzo de que hubiese una intervención pública. No se ha conocido por el Consejo de muchas abogacías del Estado, no han puesto en una acción colectiva, ni una. Pónganlo usted y así no tendrán los otros. Pero en fin. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Muy bien, pues dado que no tenemos más preguntas y agradeciendo otra vez a los ponentes sus intervenciones, la sesión va a continuar con una tercera mesa sobre pruebas periciales a partir de las 16:30. Les esperamos entonces. Muchas gracias. Que nos van a hacer miembros A mí siempre me toca al final un poco. Lamentamos mucho que Alejandro Tuero tiene que marchar. Es de Oviedo, pero sin embargo ejerce como fiscal en Pontevedra. Tiene además que llegar pronto porque tiene a sus hijas que le están esperando. Y entonces lo que queremos es agradecerle que nos haya acompañado, que haya hecho esfuerzo, que tenga su generosidad. Y bueno, como está en el grupo 51, pues la colaboración ya se da por supuesta, se da por hecha, pero nosotros también queremos nombrarle como socio de honor de la Unión de Consumidores porque también forma parte de esos fiscales que van, esa renovación fiscal ilusionante que representa Alejandro, ¿no? Con lo cual, Alejandro, te regalamos, vamos, te nombramos. Bueno, Alejandro.